Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video donde exploraremos en profundidad el fascinante universo de Solo Leveling. Analizaremos desde su origen y protagonista hasta el impacto de sus 2 temporadas y las opiniones de la comunidad. Acompáñame en este recorrido. Empecemos con ¿qué es Solo Leveling? Solo Leveling es una serie surcoreana que comenzó como una novela web escrita por Jung-go. Debido a su creciente popularidad, fue adaptada como un manga, cómic coreano, ilustrado por Jang Sung-ra, también conocido como Dubu. La historia se desarrolla en un mundo donde, hace más de una década, aparecieron misteriosas portales, que conectan a nuestro mundo con dimensiones llenas de criaturas peligrosas. Para combatir estas amenazas, algunas personas desarrollaron habilidades especiales y se convirtieron en cazadores. Estoy seguro que debes haber escuchado este nombre en algún lado. Sun Jin-woo, nuestro protagonista. Sun Jin-woo es inicialmente conocido como el cazador más débil de rango E. Sin embargo, tras una experiencia traumática en una mazmorra doble, despierta una habilidad única que le permite aumentar su poder sin límites. Esta transformación lo lleva a ser un cazador insignificante a convertirse en uno de los más poderosos del mundo, enfrentando desafíos cada vez mayores y descubriendo secretos ocultos sobre las mazmorras y su propia existencia. Ok, pues vamos a hablar ahora acerca de la temporada número 1, sobre su recepción y acontecimientos destacados en 2024. La primera temporada del anime, estrenada en enero del 2024 y producida por A1 Pictures, generó una gran expectación entre los fans del manga. La serie destacó por su impresionante calidad de animación, especialmente en las escenas de combate, y una banda sonora épica compuesta por Hiroyuki Sawano. Aunque algunos críticos señalaron que la historia seguía ciertos clichés del género, la mayoría coincidió en que la ejecución fue sobresaliente. Un aspecto notable de esta temporada fue la adaptación fiel de los primeros arcos del manga, presentando la evolución de Jin-woo desde un cazador débil hasta enfrentar desafíos que ponen a prueba sus nuevas habilidades. La animación fluida y las coreografías de combate fueron especialmente elogiadas, consolidando a Solo Leveling como una de las series más destacadas del año. Temporada número 2. Vamos a señalar los impactos y eventos notables. Esta segunda temporada comenzó en enero del 2025, elevó aún más los estándares de producción. La animación mostró una notable mejora en la nitidez y viveza de los colores, gracias al trabajo conjunto de A1 Pictures y Productions IG. Un evento destacado fue el estreno de la película de Solo Leveling Segundo Despertar en diciembre del 2024. Que sirvió como un resumen de la primera temporada y presentó los 2 primeros episodios de la segunda temporada, generando una gran expectación entre los fans. En esta temporada se profundiza en la trama, explorando las verdaderas fuentes del poder de Jin-woo y presentando a antagonistas más formidables que en la primera temporada. Las escenas de combate se volvieron aún más intensas y la narrativa abordó temas más oscuros y complejos, manteniendo a la audiencia al borde de sus asientos. Ahora vamos a analizar las opiniones de la comunidad sobre la temporada 1 y 2. La comunidad ha expresado mayoritariamente opiniones positivas sobre ambas temporadas. En plataformas como Reddit, los usuarios han elogiado la evolución de la trama y la calidad de la animación. Un usuario comentó: "Los personajes también fueron geniales y la historia secundaria con los gremios también estuvo bastante bien, y el doblaje al inglés fue perfecto, especialmente Jin-woo". Sin embargo, algunos fans de la novela web original han señalado diferencias en la adaptación del anime, especialmente en la segunda temporada. Se mencionan cambios y omisiones de escenas que consideran cruciales para el desarrollo de la historia, lo que ha generado debate sobre la fidelidad de la adaptación. Y si te preguntas de dónde he obtenido esta información, las fuentes originales en general, pues he realizado mi investigación obteniendo las mismas de
Reddit principalmente, el canal de Solo Leveling evidentemente, y entre otras plataformas como puede ser Críticas Frikis, Hanai Mai Dango, Mary Station, Somos Kudasai, etc. Pues la idea de obtener una opinión general en base a todas las comunidades nos permite ver desde un punto distinto qué tan bueno y malo fue este anime tanto en su temporada 1 y número 2. Ahora te quiero hablar un poco más de mi opinión, expresamente lo que yo pienso acerca de Solo Leveling. La temporada número 1 fue increíble, no destacó demasiado, sin embargo la historia y el desarrollo acerca de Sun Jin-woo como protagonista y sus personajes principal y secundarios que tenemos alrededor de él lo hacen como un verdadero shonen, más no cabe dentro de ese género, sin embargo se lo puede considerar como un subgénero del mismo. Su animación impecable, su opening exquisito para hacer la primera temporada. Sinceramente no tengo quejas, me gustó mucho. Muchas personas no se dieron insatisfechas, pues parecía un anime genérico en ese sentido, como se mencionó, un poco cliché en ese sentido. Sin embargo, quisiera creer que destacó y se quedó en un punto de buen sabor en la boca para todos los espectadores en ese momento. Ahora, revisando la temporada número 2, la cual se está transmitiendo desde enero de 2025, empezando por el opening realizado por Lisa y Stray Kids Felix, increíble cómo pudieron desarrollar toda la parte de la banda sonora y transmitir toda la letra en general enfocado a Sun Jin-woo y todo su desarrollo hasta la actualidad. En general, toda la parte de las peleas, los acontecimientos relacionados a la parte de la trama, el desarrollo, ha estado súper impecable, a pesar de que, como se comentó, ha tenido ciertos momentos en los que se han omitido. No considero que sean críticos, en mi opinión no alteran demasiado la trama, en mi opinión, como he comentado. Sin embargo, si quieres algo completamente fiel al manga, evidentemente tendrías que ir a leer el manga o la serie, como lo había comentado anteriormente. Sin embargo, lo considero sumamente acertado, ya que nos dan estos capítulos cada semana, específicamente el sábado, con una duración estimada de 30 minutos, los cuales para mí se sienten como 5 minutos, para serte sincero. Y sin más, podría acotar a los dos crasheos mundiales que ocasiona el capítulo 6 y el capítulo 8, por su masivo consumismo por parte de los usuarios tratando de reproducir el capítulo de forma instantánea o de forma rápida por querer consumirlo, básicamente, lo que crasheó básicamente todo Crunchyroll y algunas otras páginas inglesas y piratas, efectivamente, como puede ser Anime FLV y demás. Pues básicamente esa sería mi opinión. Estoy encantado con la temporada número 1, y la temporada número 2 me ha asombrado en lo que respecta a la parte de animación, banda sonora, combates, desarrollo, en general una ejecución bastante impecable por parte de A1 Pictures y sus colaboradores. Y finalmente quisiera dar una conclusión acerca de Solo Leveling, más que nada dar una conclusión objetiva, no tanto enfocada en mi opinión, más bien, como he comentado anteriormente, relacionado a toda la investigación que he realizado enfocada a la parte de la comunidad y evidentemente lo que hemos podido observar en la temporada número 1 y la temporada número 2. Solo Leveling ha logrado consolidarse como una de las series más destacadas en el mundo del anime y el manga, gracias a su emocionante trama, personajes bien desarrollados y una producción de alta calidad, con una segunda temporada que ha prometido mantenernos al borde de nuestros asientos, como he mencionado,
es un excelente momento para sumergirse en este apasionante universo. Sin más, quisiera agradecer a todos por acompañarme en este análisis. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y compartir sus opiniones en los comentarios. Nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima.